Vamos al libro de Jonás, el libro del profeta Jonás, y vamos al capítulo 1, versículo 17, y vamos a leer desde ese versículo y todo el capítulo 2. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades y losorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú le des poder, que obres a través de ella, que a través de ella nos muestres tu misericordia, nos muestres a Cristo, nos muestres a nosotros mismos dónde estamos, para que nos guíes a ti, para que nos acerques, para que nos edifiques, para que edifiques nuestras vidas, para que edifiques a la iglesia, todo a través de tu palabra. Señor, y pues es lo que tenemos de ti. Ayúdanos a amarla, a atesorarla en nuestro corazón y a desearla y a aprender a través de ella. Explícanos tú, Padre, danos de tu espíritu para entenderla. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor. Obra en este lugar, Padre, con tu pueblo, con tus hijos, y pedimos que sea para tu gloria, en su nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos años teníamos en la casa un perro, y el perro quería siempre agradarnos, le daba mucho gusto vernos, se ponía contento, movía la cola, pero era difícil para él entender lo que nosotros queríamos. Él quería agradarnos, pero no, somos tan diferentes, más complejos que el perro, que le cuesta trabajo entender lo que las personas quieren. Una similitud que pueden entender los hombres es cuando tratan de entender lo que quiere su esposa, ¿no? Que a veces es complicado porque su mente es más complicada, es más compleja. No quiere decir que sea retorcida, sino simplemente más compleja. Entonces, ni mejor ni peor, simplemente compleja, ¿no? Pero bueno, digo esto porque así como hay esas diferencias, hay algo que es sumamente superior a nosotros. Dios es infinitamente superior y tiene una personalidad muy, muy, muy compleja. A veces no podemos entenderlo, no comprender lo que Él nos pide, lo que Él quiere. Y tiene una inteligencia y una complejidad tan asombrosa que nos pone hizo cosas
que tenemos en la Escritura que nos hacen ver esa complejidad y a veces la dificultad que nosotros tenemos para obedecer. Entonces, una de esas cosas es esta señal de Jonás que hemos estado estudiando estas semanas. O sea, aquí, bueno, regresando al contexto, Jonás está en un barco en medio de una severa tormenta, de la que él es el causante, porque está huyendo de la presencia de Dios. Y él, pues por la providencia de Dios, se ve obligado a revelar la verdad a los marineros y les tiene que hablar del Dios verdadero. La única posibilidad que tienen ellos de salvarse, les dice, es que lo echen a él al mar. Ellos tratan de evitarlo, pero la tormenta sigue en aumento. Los marineros saben que Dios trajo la tormenta para que Jonás no huyera. Y ellos no quieren ser culpados de la muerte de un profeta de ese Dios tan poderoso. Por lo que ellos oran a Dios, reconociendo su soberanía, diciéndole, porque tú has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar. Con el mar en esas condiciones, pues la muerte de Jonás era algo seguro. Cuando lo echaron, el mar se aquietó, tal como les había dicho Jonás. El gran miedo que tenían hacia la tormenta se transforma en un temor reverente a Dios. Le ofrecieron sacrificios e hicieron votos, lo que está anteriormente. Entonces llegamos al versículo 17. Ahí los marineros echan a Jonás al mar, hacen sacrificios y hicieron votos. Y siguen escribiendo Jonás en su historia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De aquí se cambia el enfoque de la historia. Los marineros ya se quedan en el barco. Para ellos fue el fin de Jonás. Fue echado al mar en medio de la tempestad, desapareció bajo las olas y el mar se calmó. Y ahora vamos a enfocarnos, el libro se enfoca en Jonás. Jonás se hundió hasta el fondo del mar. Él sabe que está bajo la ira de Dios por su desobediencia. Él sabe que merece morir y se estaba ahogando. Pero Dios tenía otros planes para el profeta. Él simplemente pudo desechar a Jonás, levantar a otro profeta, llamarlo y enviarlo a hacer lo que él quería. Sin embargo, Jonás era un hijo de Dios, era del pueblo de Dios, y no podía morir en desobediencia y en rebeldía, como un verdadero creyente que era. Dios a sus hijos los guarda en su mano y los hace perseverar hasta el fin. Y eso es lo que hace Dios con Jonás. No podía morir en ese estado. Ese también es un consuelo para nosotros. Si somos hijos de Dios, Dios nos va a llevar, si estamos mal, al arrepentimiento. Nos va a hacer perseverar hasta el fin. Eso es una obra de Dios, una promesa para sus hijos. Dios le había dado a Jonás una comisión que tenía que cumplir. Si Dios quería, podía haberlo mantenido con vida en el mar, como un náufrago. Hay muchas historias de personas que cayeron al mar y sobrevivieron por varios días. Entonces podría haber estado ahí en el mar con hambre, con sed, con
pues angustiado también con la soledad y todo eso que seguramente siente un náufrago, y usar eso Dios para llevarlo al arrepentimiento. Pero en su sabiduría, providencia y amor, quiso dar una señal muy clara a Jonás, a los israelitas de ese tiempo, los que estaban allí en la tierra de Jonás, a los ninivitas, también a los judíos del tiempo de Jesús y a nosotros. Al escribir el libro, Jonás hace una profecía que queda oculta. Ahí en el libro él no sabe, pero hay una profecía acerca de Cristo que permaneció así oculta hasta que Cristo la saca a la luz, cuando vino Cristo. Jonás no explica nada, solo narra lo que pasó, lo que él sintió. Dice: Dios tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Dice el versículo 1 del capítulo 2: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aquí tenemos el primer punto. Jonás oró. Jonás estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Lo que quería era estar lo más alejado que se pudiera de Dios. Y ahora lo vemos orando, queriendo estar en la presencia de Dios, lo más cerca que se pudiera del trono de gracia, para que su oración fuera escuchada. ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero que vemos es que Jonás oró hasta que estuvo en el vientre del pez. Hacía poco él estaba dormido en el barco, y fue despertado, y se le exigió que clamara a su Dios. Sigue la tormenta y Jonás después fue echado al mar, a punto de morir ahogado. Un enorme pez lo tragó entero, sin masticarlo, sin causarle ninguna herida, lesión, lo tragó entero. Dios tenía preparado un gran pez que lo salvara de morir ahogado. De una manera milagrosa, Jonás está vivo. Dentro del vientre del pez se da cuenta de que está vivo, que puede respirar ahí dentro del pez. Pues es algo milagroso, un milagro tras otro. Primero, una tormenta repentina. Después es señalado por la suerte. Arrojado al mar, se calma la tormenta, se hunde y no se ahoga. Cuando está a punto de morir, un gran pez lo devora de un bocado, y en el interior puede respirar. Si Dios quisiera que como castigo a su desobediencia muriera, pues ya estaría muerto de cualquiera de todas estas maneras. Jonás se da cuenta de que Dios lo está conservando con vida. Ciertamente está en una situación muy desagradable y angustiante. Está encerrado como en una prisión. Evidentemente no puede ir a ningún lado, apenas puede moverse. Y hay una oscuridad absoluta. No hay agua, no hay comida. Es como si estuviera en una tumba, enterrado vivo. Pues él siente que está en el lugar de los muertos. Ahí, en su prisión, en este lugar, tiene tiempo de pensar y de meditar qué fue lo que lo llevó hasta ahí. Estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el interior del pez, y entonces oró.
Ahí dice el versículo, entonces, después de estuvo el pez, 3 días y 3 noches, pues entonces oró. Él sigue siendo un siervo de Dios. Es verdad que quiso huir, pero no para servir a otro Dios. Él sigue creyendo en su Dios, como dice el versículo, que es el Dios creador. Ese es su Dios. Oró Jonás a Jehová su Dios. La disciplina a la que Dios sometió a este hijo suyo está dando fruto. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. La desobediencia de Jonás, la rebeldía de Jonás, necesita ser corregida, y Dios usa todo lo que está pasando como una manera de disciplinarlo, de llevarlo otra vez al buen camino. Dice Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como vemos en su oración, él se daba por muerto, se daba por desechado de Dios. Después de haber desobedecido y de haber tratado de huir y de esconderse para salirse con la suya, piensa que ya no hay esperanza para él. Después de lo que ha hecho, no merece perdón. Dios lo está castigando justamente y acepta su castigo, pero se está olvidando de la misericordia. Dios pone en circunstancias, lo pone ahí en circunstancias en las que Él está obligado a reflexionar y a pensar. Y dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, que es en el versículo 7, ahí en su oración. Esto es un gran consuelo para nosotros. Por más que nos hayamos alejado de la presencia de Dios, por más que hayamos querido estar muy lejos, por más que hayamos desobedecido, por más que hayamos pecado, y por más difíciles que sean las circunstancias a las que nos haya llevado nuestro pecado, si somos hijos de Dios, Dios no nos ha desechado. No hay mayor angustia que la de un creyente que piensa que ha ofendido tanto o tan gravemente a Dios que ya no hay posibilidad del favor divino. Podemos pensar por las aflicciones que estamos viendo en nuestras vidas que Dios se ha olvidado de nosotros o que está enojado con nosotros. Pero hay dos cosas que no debemos olvidar. Primero, que Dios hace todo para su gloria. Todo lo hizo para Él. Vamos a Proverbios 16:4. Hay quienes piensan y dicen que el hombre es lo importante en la creación, que el hombre es lo importante, que Dios no puede vivir sin el hombre, que Dios quiere que el hombre lo haga, pero todo lo hizo Dios para Él y para su gloria. Dice este versículo, Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Bueno, y lo que les decía al principio, también hay que recordar la segunda cosa. No podemos entender la mente de Dios. Solo debemos confiar en su infinita sabiduría y misericordia.
Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 y 34. Dicen estos versículos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Además, es en las aflicciones que el hombre busca a Dios. Si el hombre no tuviera aflicciones y todo siempre le saliera bien por nuestro pecado, ni siquiera nos acordaríamos de él. Pero las aflicciones son parte de nosotros. Vamos al libro de Job, capítulo 5, versículos 7 a 9. Recordamos a Job, un varón, dice, justo y temeroso de Dios, y aún él tuvo una vida con muchas aflicciones y muy fuertes. Y dice Job: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Las aflicciones son usadas por Dios para cumplir sus fines, sus planes. Cuando terminan, Dios es glorificado. Y de esto tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Abraham, ahí yendo a sacrificar a su hijo, caminando por varios días, pues lleno de angustia, afligido en gran manera. También otro ejemplo de José, vendido como esclavo, después esclavo además en la cárcel por años y años, también afligido, angustiado ahí, abandonado, pensando que Dios se ha olvidado de él. Job, perdiendo todo, ya hablamos, perdiendo hasta su salud, también de un momento a otro, perdiendo su familia. Jonás, tragado por un pez, ahí varios días, las aflicciones de Pablo. Pero el ejemplo supremo es Jesucristo en Getsemaní, en el Calvario. Todos ellos afligidos. Los afligidos oraron y al final Dios fue glorificado. Pero también las aflicciones terminaron. Dice el Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las aflicciones vienen, pero tienen un propósito, siempre es para bien. Las aflicciones terminan. Jonás quería glorificar a Dios, pero solo de la manera en que él quería, siendo un profeta para su pueblo, que se cumplieran sus profecías, que se le reconociera como un profeta, que la gente lo estimara, las de su pueblo. Y entonces así sí quería servir y glorificar a Dios, pero no de otra manera, no con un pueblo pagano. Todos estamos dispuestos a glorificar a Dios
dando testimonio y predicando la palabra. Pero no estamos dispuestos, o muy pocos estamos dispuestos a glorificar a Dios en la aflicción o en la enfermedad. A lo mejor lo que Dios quiere es que lo glorifiquemos en la enfermedad. Pero todo viene por la providencia de Dios y todo es para nuestro bien y para el bien de nuestros hermanos. Las aflicciones que nosotros tenemos, que sufrimos en determinado momento, sirven para que después podamos consolar a otros. Dice 2 Corintios 1, del 3 al 5. Vamos ahí para verlo. Segundo de Corintios 1, de 3 a 5 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Jonás pudo haber orado en Jope cuando sentía el deseo de huir, o ya cuando estaba en la nave y empieza la tormenta, que se da cuenta de que algo pasa, ahí también pudo haber orado. O ya cuando estaba a punto de ser echado al mar, arrepentirse y orar. Pero no era suficiente. Todavía necesitaba más aflicciones, más tribulaciones, antes de ser humilde y regresar a Dios en oración. Ahora ahí, en medio del pez, en el interior, estaba muy afligido. Podía morir en el interior del pez. Quizá él estaba pensando que era parte todavía del castigo, que no era suficiente y que Dios lo quería hacer sufrir. Pensaba que Dios lo había abandonado. Estaba ya sin esperanza y entonces oró. Dice el versículo 2 de Jonás 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Vemos el segundo punto. Dios oye la oración. En su angustia, Jonás acudió a Dios y Dios lo oyó. Él estaba en lo que consideró su tumba, de la que no había escape. Era como si estuviera en el lugar donde están los muertos. Clamó. Su angustia lo llevó a clamar, a orar, a suplicar con urgencia. Clamó, oró en voz alta, y su voz fue oída. En el versículo, la primera frase habla de su angustia, y la segunda de la confianza en que Dios oye su clamor y lo va a salvar. Jonás usa el lenguaje de los salmos a lo largo de toda su oración, que también es un salmo, pero él usa ese mismo lenguaje que tenemos en los salmos. Vamos al Salmo 18, versículo 6, para ver esta frase, del versículo 2 de Jonás, que dice: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, mi voz oíste. Vamos a compararla con este
esta cita del Salmo 18 para ver lo gran parecido que son. Dice Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Jonás era un estudioso y un conocedor de los salmos. Él los había atesorado en su mente y podía recurrir a ellos en donde estuviera. Ahí, aprisionado en el interior del pez, no tenía una Biblia, no podía leer, estaba pues, obviamente ahí oscuro, y en medio de la desesperación y de la angustia, él los podía usar porque los tenía en su mente, los había memorizado. Entonces él podía usarlos y poner las palabras del salmista en su boca, con las que se identificaba plenamente en esos momentos. Los mismos pensamientos de angustia ante la muerte, ante el desfallecimiento que estaban escritos en los salmos, él los apropia y los hace suyos, las mismas palabras. Estos pensamientos es un lenguaje de los que están en una situación en donde ya toda esperanza humana, toda fortaleza que se tenga o todo recurso se ha acabado y solo Dios puede salvar. La necesidad es absoluta y la dependencia de Dios es total. La desesperación entonces se vuelve alegría con la confianza en Dios, con una fe que reconoce su poder, una esperanza que solo está en Dios. Aprendemos a orar con los salmos y podemos empezar a orar con esas palabras que están escritas ahí en los salmos, como si fueran nuestras propias palabras. Tener con nosotros una porción de la Escritura nos será de mucha utilidad, sobre todo en situaciones en las que no podemos acudir a otros y en momentos de gran aflicción. Vamos un momento al Salmo 119, versículos 25 a 28. Dice Salmo 119, versículos 25 a 28. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y así nos sirve tener con nosotros la palabra. En su oración, Jonás recuerda lo que él vivió en el mar. Hasta el versículo 3 de nuestro pasaje de Jonás, capítulo 2, dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él dice que Dios lo echó en lo profundo del mar. Físicamente fueron los marineros los que lo echaron al mar, pero ellos solo eran un instrumento para cumplir la voluntad de Dios, y Jonás lo sabe. Más que el ser echado en el mar, lo aterrador
es que él sabe que Dios lo echó en el mar. Lo que sintió Jonás es que iba a recibir la ira de Dios. El terror a la tempestad no era nada comparado con el terror de quedar separado para siempre, lejos de la presencia de Dios, como él quería cuando empezó su huida. Una fuerte corriente lo envolvió y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta es una cita textual del Salmo 42:7. Ahí está igual, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42:7, la segunda parte de este versículo. Jonás no está pensando tanto en las olas del mar, sino en la ira de Dios. Pues sigue diciendo en su oración, en el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La mayor angustia de Jonás se debe a que piensa que va a quedar separado definitiva y totalmente de Dios, desechado, fuera de su presencia. Él solo quería huir a Tarsis para no cumplir una tarea, pero nunca pensó que Dios lo desechara y lo enviara al lugar de los muertos. Como cuando algo no sirve, ya no es útil y lo tiramos a la basura. Ahí en ese lugar de los muertos, una vez que se entra ahí, ya no hay ninguna posibilidad de ser escuchado. La muerte ya no tiene remedio. A pesar de sentirse lanzado, echado fuera de la presencia de Dios, Jonás se anima a clamar, y cuando lo hace, su oración entra en el santo templo de Dios. Su esperanza de recibir misericordia no era muy fuerte, pero fue respondida más de lo que podía imaginar. Él no estaba pensando que entraría así físicamente, sin duda, en el templo, pero que miraría hacia ese lugar donde Dios había manifestado su presencia. En el Antiguo Testamento, orar hacia el templo, mirando hacia el templo en esa dirección, era equivalente a orar en el nombre de Cristo. Entonces, él dice, miraré hacia tu santo templo. Dice en el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Esas son palabras que muestran su gran angustia. Las aguas me rodearon hasta el alma. Hundido hasta el fondo del mar, estaba rodeado de agua por todas partes. No podía escapar. Si trataba de respirar, pues, iba a aspirar agua, se iba a morir, se iba a asfixiar. Las algas se le enredaron como si fueran un sudario. Dice que se le enredaron hasta en la cabeza. No podía moverse. Su vida estaba amenazada, pero también su alma, porque estaba muy lejos de Dios. Entonces da un grito de angustia. El Salmo 69, versículos 1 y 2, que es un salmo mesiánico que habla de Cristo, usa este lenguaje de aguas, aunque sabemos que Cristo pues no murió de esta manera, pero ahí es lo que sintió Cristo. Y dice este Salmo 69, versículos 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma.
Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Esta es la experiencia de Cristo en la cruz. Dice el versículo 6 de Jonás 2: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Jonás se da por muerto. Siente que está en lo más profundo de la tierra y que nunca saldrá de ahí, que la tierra echó cerrojos, lo encerró, descendió hasta donde ya no es posible descender más. Él al principio estaba en Jerusalén estaba en un monte, estaba en lo alto, y ahí es donde estaba el templo de Jerusalén. Allí estaba Jonás y él quiso huir de la presencia de Jehová, y dice el pasaje que él descendió a Jope, bajó a Jope. Después bajó de ahí del puerto al barco, de ahí bajó todavía más al interior del barco, donde se echó a dormir. Después de ahí lo echaron al mar, y en el mar todavía descendió más, se hundió hasta las partes más bajas de la tierra. Eso es un descenso. También se compara con una caída. Su caída es por su huida de la presencia de Dios. Cada vez se va alejando más de Dios. Si no queremos estar en la presencia de Dios, cada vez estaremos más lejos. Iremos cayendo cada vez más hasta un punto en donde ya no es posible levantarse. En lugar de estar sirviendo en el templo, en el santo templo como le llaman, está muy lejos. Está en el fondo, en lo más bajo de la tierra, mientras que Dios mora, vive en las alturas. No hay ninguna manera de que sea librado, a menos que Dios haga un milagro. Dice el versículo: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Después de haber descrito su experiencia en la que ha muerto de varias maneras y que ha llegado a un punto donde ya no hay remedio ni ninguna esperanza, en el último instante Dios interviene para salvarlo. Hundido en el fondo del mar, enredado entre las algas, da un grito de angustia porque se siente desechado por Dios, y ocurre un milagro que difícilmente alguien pudiera imaginar. Un gran pez que estaba preparado para eso aparece. Jonás aquí no menciona al pez, pero es evidente que es la mano de Dios. Él ya dijo antes que Dios tenía preparado a este pez. La sepultura que menciona Jonás es el Seol, el lugar de los muertos, en el que él estaba entrando. Y Jonás ve que Dios lo resucitó de la muerte. Prácticamente él ya estaba muerto y fue sacado de ahí. Dice: sacaste mi vida de la sepultura. Jonás ve que Dios lo rescató de la muerte. Prácticamente ya estaba muerto y Dios lo sacó de ahí. Es como si hubiera vuelto a vivir, como si hubiera resucitado. Dios no dejó que permaneciera en este lugar. Ahí continúa la señal de Jonás. Jonás dijo: desechado soy delante de tus ojos. Y Cristo en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22.
Cristo murió y fue sepultado, y Dios lo libró de la muerte y lo sacó de la sepultura. Jonás ahí, lo que él considera su tumba, también fue sacado de ahí. Dice el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al ser tragado por el pez, seguramente la angustia de Jonás llega al extremo, pensando que le espera una muerte horrible, ahí siendo digerido por un pez. Pero al pasar el tiempo entiende que Dios en su providencia ha usado a este pez como un instrumento, y por eso dice: tú sacaste mi vida de la sepultura. Dios no lo ha desechado, entonces lo llama Jehová, Dios mío. El mismo Dios que lo echó en el mar hasta lo más profundo, ahora lo saca del abismo. En todo está obrando para el bien de Jonás y para su restauración, como lo está haciendo con nosotros. Es el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Cuando Jonás estaba a punto de ahogarse y de morir, en el último momento oró a Dios. Dice: me acordé de Jehová. Estando en desobediencia y alejado de su presencia, pensaba que Dios no lo escucharía. Probablemente por el estado espiritual en el que estaba, desde que empezó su huida, seguramente no se había atrevido a orar. Pero cuando su desesperación llega al límite, la oración le sale del fondo de su alma. Para los judíos, el mejor lugar para orar era el templo. Ellos acudían al templo para orar. El templo que estaba en Jerusalén, el lugar ordenado por Dios, era el santuario, era el lugar santísimo, todo eso estaba ahí. Estaba el arca. Ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Jonás sabe que su oración llegó a Dios porque sigue vivo dentro del pez. Y ahí, dentro del pez, Dios lo libró de sus aflicciones. La experiencia de Jonás es la misma que tuvo el pueblo judío en el desierto, cuando también pensaban que ahí iban a acabar. Vamos al Salmo 107, versículos 5 y 6. La experiencia del pueblo en el desierto, en su salida de Egipto. Dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Sigue Jonás su oración en el versículo 8. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los incrédulos confían en falsas ilusiones. Y a veces, no solo los incrédulos, también como creyentes podemos confiar en vanas ilusiones. La mayor en este tiempo, y quizá en todos los tiempos, ha sido confiar en una vanidad que es la riqueza. A veces confiamos para nuestro bienestar, para nuestra felicidad en eso. Es una vana ilusión. La Biblia de las Américas traduce este versículo así: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Jonás no se quita la culpa que tiene,
Pero él tiene una vana ilusión. Tenía un ídolo falso, que es su amor excesivo por su país, por su nación, un amor mayor que el que tenía por Dios. Por seguirlo, por seguir esta vanidad, él quiso dejar su oficio de profeta y se alejó de Dios. Entonces él dice que él abandonó su propia misericordia. Abandonar a Dios es abandonar la misericordia propia. Él nunca había seguido a ídolos, pero había seguido su falsa ilusión al querer huir, de poder huir de la presencia de Dios. Se está alejando del único que lo puede salvar, del único que salva. Por eso no tiene misericordia de él mismo. Es lo que nosotros hacemos cuando confiamos en otras cosas. Si confiamos en ilusiones, en vanidades, estamos alejándonos de Dios, del único que nos puede salvar, y no estamos teniendo misericordia de nuestra alma. Dice el versículo 9: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Hasta ahí nada más de este versículo 9. Jonás ya no va a seguir vanidades ilusorias, va a alabar a Dios y ofrecerle sacrificios. Mientras los que confían en vanidades se alejan de Dios, Él se va a acercar. Él va a ofrecer sacrificios solo a Jehová. Los marineros, cuando fueron salvados de la tormenta, ofrecieron sacrificios e hicieron votos. La respuesta agradecida de Jonás es parecida. Ofrecerá sacrificios y pagará lo que prometió. Lo que había prometido y a lo que estaba comprometido con Dios era a cumplir su oficio de profeta. Él lo había cumplido con Israel, pero se negó a hacerlo con otra nación, con otro pueblo, y cumplirá lo que debe hacer. Será un profeta de Dios e irá a donde Dios le diga, a donde Dios le pida, hará lo que Dios quiere que haga. El sacrificio va acompañado con agradecimiento, con alabanza, que también es obediencia, y entonces así estar en el templo, pagando sus votos, ofreciendo sacrificios y alabando. Dice el Salmo 56, versículos 12 y 13, recordando que toda la oración de Jonás está impregnada de palabras de los salmos, de pensamientos de los salmos. Aquí también comparamos con lo que acaba de decir Jonás. Y dice el Salmo 56, en estos versículos: sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En su angustia, Jonás oró. La oración lo llevó a reconocer que no tenía nada en qué confiar, sino solamente en Dios. Recordó todos los milagros que había visto, que había experimentado. Está agradecido, está arrepentido de su desobediencia. Tiene su seguridad de que Dios no lo ha desechado, y eso le da paz y confianza. Sabe que su oración fue oída. Dios oye la oración. Dios, al oír la oración, nos lleva al último punto. Cuando Dios oye la oración, el último punto, Dios salva. Entonces concluye Jonás su oración diciendo: la salvación es de Jehová. Nuevamente también esta frase se encuentra en los Salmos, en el Salmo 3:8. Dice este versículo, Salmo 3:8:
Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Las salvaciones de Jehová. Dios es el único que puede salvar en todos sentidos, físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Los dioses de los marineros no los podían salvar de la tormenta ni de nada, por mucho que clamaran, pero oraron a Dios y Dios los salvó. Los que van tras sus ídolos descubren que no hay esperanza, pero los que confían en Jehová reciben la salvación. Jonás está viendo en él la salvación de Jehová. Ha comprendido que aunque el hombre solamente merece castigo, Dios extiende su misericordia para salvarlo. Lo vio con los marineros y con él mismo. Tener misericordia es algo que distingue a Dios de los ídolos. Por eso la salvación solo es de Jehová. La salvación es de Jehová y solo de Jehová, porque solo Él es el que puede tener misericordia. La salvación pertenece a Jehová totalmente, desde el principio hasta el fin. El hombre no puede contribuir ni ayudar con nada. No es una decisión humana, ni se puede lograr por otro medio que no sea la misericordia y la gracia de Dios. La salvación es de Jehová. Él la da por medio de la fe. La fe tampoco la tiene el hombre. Es un don de Dios. Vamos a Efesios, el libro de la carta de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dicen estos versículos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es de Jehová. Confía en Cristo, confía en que Cristo hizo lo que tenía que hacer por ti. Confía en Cristo, que murió para pagar por los pecados de los que creen en Él. Deja de confiar en lo que no te puede salvar. Cualquiera que sea esto, puedes confiar. Y confía solo en Cristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Solo Él puede salvar. Dice el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás terminó su oración y Dios terminó la señal de Jonás para nosotros. El pez solo fue un instrumento en las manos de Dios. Mientras Jonás meditaba y oraba, el pez se dirigía hacia tierra firme. Que después de 3 días y 3 noches el pez lo hubiera vomitado a Jonás en medio del mar, pues ya sería un milagro. Pero Dios dirigió al pez, lo mandó y vomitó a Jonás en tierra firme. Esto completa la señal, porque es una imagen de la resurrección de Jesucristo, que resucitó 3 días y 3 noches después de estar en el corazón de la tierra, en una tumba. Jonás estaba prácticamente muerto en el fondo del mar. Su tumba era un pez. Clamó que Dios lo salvara, y Dios lo salvó de la muerte y de la tumba en que se encontraba. Volvió a vivir. Si no has creído, sigues muerto en tus delitos y pecados. Clama a Dios, oye el Evangelio para que tengas vida. Dice Juan, el Evangelio de Juan 5,
24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este capítulo 2 de Jonás aprendemos que Jonás ora, que Dios lo escucha, y que Dios lo salva, que Dios responde. Y así es siempre con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te damos gracias porque la salvación es tuya, porque si dependiera de nosotros nadie podría lograrlo, Padre. Pero te damos gracias por esa sabiduría, por esa infinita misericordia que tienes y porque has obrado por medio de Cristo. Nos has dado esta señal para que entendamos que solamente tú salvas. Y ahora te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra, que uses tu Espíritu con nosotros, para que dejemos de confiar en nosotros, para que dejemos de confiar en cualquier cosa, que dejemos de confiar en las riquezas para nuestra felicidad, para nuestra salvación, en nuestra inteligencia o en lo que sea, Padre, que pongamos toda nuestra confianza solamente en ti. Tú obra en nosotros, Padre. Somos como Jonás, rebeldes, necios, queremos a veces estar lejos de ti. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre. Obra en este lugar, obra en nosotros, obra con tus hijos. No nos dejes alejar, no nos dejes, si nos alejamos, permanecer. Haznos perseverar hasta el final, Padre. En tu misericordia y en tu bondad te lo pedimos. Pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.